amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar con sus preguntas. O sea, a ver, Ale. Este es comentario. Dice, quise practicar o hacer los ejercicios, no sé cómo explicarlo, en la divina voluntad. Y en un momento pensé o sentí como si fuera a perder mi libertad. Me sentí estrecho. Lo que experimenté fue en el alma o el espíritu, fue algo sobrenatural, difícil de expresarlo para mí. Bueno, lo que yo entiendo de esto que está diciendo es como que quiso empezar a practicar lo que se llaman giros, el fundirse en la divina voluntad. Efectivamente, o sea, cuando el alma se funde en la divina voluntad, o sea, lo primero que sucede es que el alma pierde el contacto con el tiempo, con el espacio, porque la divina voluntad habita o actúa dentro de la eternidad, o sea, en un no tiempo, en un eterno presente, y es omnipresente, o sea, está en todos lados. Por lo tanto, lo primero que el alma percibe en ese momento es esa, ¿cómo diríamos? Esa pérdida de ubicación, tanto en el tiempo como en el espacio. Y esto no es que nos salgamos de nosotros, viajes astrales, no es nada de eso, es simplemente la parte de comunicación que la divina voluntad hace en nosotros. Nos está situando en los lugares o en las partes, en las épocas que nosotros queremos estar. Por ejemplo, queremos girar en el momento en el que Jesús está en el huerto de Getsemaní. Bueno, o sea, Él nos coloca en ese momento y es una realidad. Estamos ahí en realidad, pero nosotros aquí en la tierra, aunque lo estamos viviendo por medio de la divina voluntad allá hace 2000 años, pero nosotros seguimos puestos en este lugar, en este momento. O sea, no se trata de una bilocación, sino es todo a nivel del alma. Por lo tanto, en ese momento la persona siente, no sé cómo explicarlo, siente que está en aquel punto sabiendo que está por medio de la divina voluntad y efectivamente se siente uno como ubicado en aquel lugar, realmente está uno ahí. La voluntad humana es la que nos lleva a hacer esto, o sea, los giros y cualquier actividad en la divina voluntad, es la voluntad humana la que está llevando la batuta, la que está haciendo los actos, pero los hace con todo lo que la divina voluntad le comunica, con la inmensidad, con la potencia, con la inteligencia, con el amor, con la infinitud de esta divina voluntad. Y por lo tanto la voluntad humana en los primeros momentos puede sentirse desubicada. Definitivamente creo que es totalmente cierto lo que usted dice. Eso de perder su libertad, o sea, ahí es un poquito difícil decirlo, porque la libertad está en la voluntad y la voluntad humana es la que sigue actuando. O sea, no es la voluntad divina la que actúa, porque es nuestra voluntad la que nos pone en la situación, pero con todos los atributos de la divina voluntad. Entonces puede haber cierto desconcierto por lo que estamos girando, pero es totalmente, yo diría, sin importancia. No sé cómo lo conceptúen ustedes, pero no tiene nada que ver con perder la libertad. Al contrario, en ese momento somos totalmente libres
porque ya no estamos sujetos a nuestra limitación tanto física, ya no estamos en ese punto, ¿no? Sí, yo pienso que a lo mejor podría ser digamos que la parte no purificada humana se queda en la cruz y no va al giro. Y, y se siente sin libertad estando en esa cruz, esa parte Bueno, no purificada. o sea, ¿no? podríamos ponerlo así. También, o sea, como teoría, porque esto es teorías. Sí. O sea, lo que estamos sintiendo es que la voluntad humana tiene que dejar lo suyo para poder ponerse en la divina voluntad. Entonces, ese como perder la libertad sería perder lo nuestro, que lo nuestro son las miserias o las virtudes. O sea, no tenemos otros atributos. Tenemos miserias o convertidas en virtudes. Eso lo tenemos que dejar, si no, no podríamos entrar en la divina voluntad. Bueno, ahí podría ser que siente como, ¿qué diríamos? Nostalgia, o se siente realmente la pérdida de lo nuestro para adquirir lo de la divina voluntad. Yo creo que el punto principal está en lo siguiente. No fijemos la atención en lo que supuestamente estamos perdiendo. Vamos a fijar la atención en lo que estamos obteniendo. O sea, estoy perdiendo la limitación de mi voluntad, o sea, mi finitud. Estoy perdiendo mi dependencia de las leyes físicas. Estoy perdiendo mi actuar limitado. Y estoy obteniendo la libertad de la divina voluntad, pudiendo mi alma en esta divina voluntad esparcirse por todos lados, donde quiera estar. Y vuelvo a repetir, no es imaginación, no es algo físico, pero tampoco es imaginario, es algo que se está haciendo, pero en el espíritu. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al cielo. O sea, llegando una vez, traspasando esta vida, llegando a la otra, vamos a ver que en realidad estuvimos ahí haciendo lo que queríamos hacer, obteniendo todo lo que quisimos obtener, tomando posesión de todo lo que deberíamos de tomar posesión y sobre todo dándole a Jesús el acompañamiento, la gloria, el honor, el amor que toda la familia humana debería de haberle dado. Así que yo creo que no se apure, simplemente es algo que es natural. Simplemente hay que enfocarlo en el sentido positivo, lo que está usted ganando, no lo que está perdiendo, que probablemente por eso sintió como esa sensación de perder su libertad. No, lo que está perdiendo es la miseria, lo que está perdiendo es la parte de escoria que tenemos en nosotros que nos impide poder espaciarnos en Dios. Una pregunta dice, ¿entonces todo lo debemos hacer solo con la voluntad de Dios o con nuestra voluntad unida a la divina voluntad? Bueno, esto es exactamente lo que estábamos diciendo. O sea, se ha pensado y se ha dicho que cuando el alma actúa en la divina voluntad ya no es la voluntad humana, sino es la voluntad divina la que está actuando. Totalmente erróneo esto. Jesús dice lo siguiente, dice, el trabajo, cuando el alma vive en la divina voluntad, el trabajo de la voluntad humana es el quitarse todo lo suyo, vuelvo a repetir, miserias o virtudes. Ya no actuar con los atributos personales, que son estos dos, las miserias, o si las convertimos en virtud. Y el trabajo de la divina voluntad, dice, el trabajo de mi voluntad, es darle al alma todos sus atributos en cuanto a criatura es posible. O sea, depositar en esa voluntad todo lo que la divina voluntad contiene, para que
ahora la voluntad humana sea la que actúe, pero con lo divino, ya no con lo humano. Así que nuestra voluntad nunca dejará de actuar. Siempre será la que está llevando a cabo las acciones en nosotros, porque si no, nosotros desapareceríamos. O sea, mi voluntad es la que me individualiza. Si en un momento dado mi voluntad no actuara, entonces ya no soy yo, sería Jesús. Y no se trata de eso, se trata de entablar una relación entre dos personas distintas, Jesús y el alma, pero con las mismas características. Lo mismo que pasa en la Trinidad. En la Trinidad son personas distintas, pero que comparten todo lo suyo. Comparten naturaleza, comparten vida, comparten atributos, comparten obras. Pero son exactamente, o sea, el mismo Dios, un solo Dios verdadero, pero en tres personas distintas. Y recordemos que Jesús en la noche, en la última cena, le pide al Padre que Él se ponga en nosotros, dice, yo en ellos, tú, Padre, en mí, para que ellos sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. O sea, compartiendo todo lo que ellos contienen, pero individualizado. El Padre no es Hijo, el Padre es Padre, el Hijo no es Padre, el Hijo es Hijo. El Espíritu Santo no es ni Padre ni Hijo, sino es también individual, aunque los tres comparten todo lo que contiene la divinidad. Entonces, con nosotros es prácticamente igual y es nuestra voluntad la que tiene que estar actuando con todo lo divino. No sé si tengan algún comentario. Es una pregunta que va con lo mismo, que dice, ¿cómo puedo dar a Dios mi voluntad? Ahí ya las cosas cambiaron. O sea, ¿cómo podemos dar nuestra voluntad? Es la pregunta de siempre, la pregunta que todo mundo se hace, pero que la respuesta no es nada sencilla. Porque si yo trato de darle mi voluntad a Dios por un esfuerzo mío, nunca voy a poder. ¿Por qué? Porque tendré que usar mi voluntad para podérsela dar. No sé si es como cuando le dice uno a alguien, mira, abandónate. Y inmediatamente dice, bueno, pero ¿cómo me abandono? Pues abandónate. Y vuelven a repetir, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para abandonarme? Abandónate. ¿Se entiende? Si hubiera un método para abandonarse, definitivamente, o sea, nunca lo lograríamos porque tendríamos que partir de acciones de nuestra voluntad. Jesús nos va llevando de la mano poco a poco y nos va haciendo entender que el abandono perfecto es un don que Él nos da, un don. No es un logro, es un don. Y que ese don lo vamos a obtener en la medida que nos vayamos rodeando o llenando en nosotros de Jesús. O sea, Él dice, rodéate de la fe. Y como la fe soy yo, cuando estés totalmente rodeado por mí, yo que todo tengo, que todo puedo, yo te daré y pondré todo lo necesario para lo que tú necesites. Así que, ¿qué es lo que me puede llevar a esto? El amor. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una pareja decide entablar una relación amistosa de noviazgo y luego llegar al matrimonio? ¿Qué fue lo que decide a esas dos personas a llegar a unir sus vidas? En el mejor de los casos, bueno, en el caso deseado es el amor.
que sabemos que hay uniones que no se llevan a cabo por el amor y esas son uniones que generalmente terminan mal. Pero cuando realmente es el amor, es la persona que se dona totalmente a la otra. Y es una donación mutua. Por lo mismo, tanto la mujer como el hombre donándose mutuamente, lo que sucede es que llegan a formar un solo ser. O sea, que ese es el punto ideal. Ya no son dos, son uno. Pero ese uno se obtuvo gracias a la donación que se logra por medio del amor. Entonces, ¿cómo podemos irnos llenando de Jesús? Primero, conociéndolo. O sea, el conocimiento es fundamental. El conocimiento nos va a llevar poco a poco a confiar en Él. Y esa confianza, conforme vaya creciendo, nos va a ir llenando de Él y nos va a ir llenando del amor hacia Él. Y en ese momento, cuando estemos totalmente enamorados de Jesús y que tengamos esa apertura hacia Él, en ese momento Él nos concederá el abandono total. Aquí como la pregunta era, ¿cómo puedo dar a Dios mi voluntad? Sería mi querer humano, ¿no? Es su voluntad, o sea, su querer, su forma de actuar, como le queramos decir, ¿no? Sí, O sea, lo que pasa es que la pregunta anterior era si va a estar mi voluntad unida a la divina voluntad. por eso, o sea, unida definitivamente sí, por esa donación que la divina voluntad está haciendo de todo lo suyo para que para que la voluntad humana actúe. Movida por la persona. Movida por la persona, por la voluntad humana. Ahora, ¿cómo puedo llegar a ese punto de quitar lo mío para recibirlo de Él? Es por medio del amor. ¿Sí? Y todas las objeciones que podamos poner a esto se salvan en este punto, lo que decíamos al principio. No nos fijemos en lo que tenemos que dejar, que son las miserias, sino en lo que podemos obtener, que es la infinitud y la misma vida divina en nosotros. Bien, otra pregunta. Doctor, ¿cómo puedo decirle a una hermana que está a cargo de las consagraciones a Jesús a través de María, la llama de amor y al Sagrado Corazón de Jesús y a San José, que yo ya no puedo consagrarme a todas estas devociones porque yo estoy ya consagrada a la divina voluntad? Ella me argumenta que es que el método montfortiano dice que debo hacerlo cada año. Y yo le digo, bueno, es que Montfort no conoció de la divina voluntad y es por eso que decía eso, pero si lo hubiera conocido, seguro se hubiera inclinado por la divina voluntad. Me dijo, pero es que la divina voluntad todos lo hacemos. Y le dije, no, ni los más grandes santos vivieron en la divina voluntad. Ellos vivieron a la sombra de la humanidad de Jesús. Y ella me ataca mucho diciendo que debo seguir en un rosario que hacen en mi parroquia de la devoción de la llama de amor. Y a mí ya no me nace hacer nada de esto, porque lo que deseo en el alma es llegar a hacer vida a los escritos de Luisita. ¿Usted qué opina? Mire, yo ya estoy leyendo el libro 10 del Libro de Cielo. Wow. Bueno, volvemos al mismo punto que hemos tratado ya en varias ocasiones, ¿no? Todo lo que Jesús nos deja, o sea, después de su estancia aquí en la tierra, de su vida, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, y que nos deja a través de su iglesia, es una preparación. Es una preparación para irlo primero conociendo. O sea, vamos a ir adentrándonos en el conocimiento de Jesús. Poco a poco vamos entendiendo cada vez más quién es, qué vino a ser, qué sufrió, por qué lo sufrió. Y a través de todo este conocimiento vamos a ir entendiendo que todo lo que Él hizo tiene una razón, pero una razón que es definitivamente como superior a nosotros, que es su reino, su reino.
La predicación de Jesús empieza con prepárense, el reino de los cielos está cerca. La predicación de Juan el Bautista fue exactamente la misma. O sea, siempre le dieron mucha relevancia al reino de Dios. La única oración que Jesús nos deja pidiendo el reino. No nos dice el reino ya está, sino nos dice pidan el reino. Entonces, ¿qué podemos más o menos decir? ¿Cuál es la clave de esto? Ya quieres Por eso, consagrarse a la divina voluntad. la consagración cada año. Ujú. Entonces, todo lo que nos ha estado dando la Iglesia es un camino para llegar a este punto de unión con Dios. Las consagraciones son muy buenas, pero son consagraciones, incluso podríamos hablar temporales, según lo que dice por Grignon de Montfort. Pero llegar a la divina voluntad, ¿qué es eso? Es llegar a la unión definitiva con Dios. Todo lo demás es un camino para ver cómo puedo acercarme a Dios. Es un camino que me va llevando poco a poco para ir entendiendo quién es Él y tratando de unirme a Él. Todos hemos vivido en la divina voluntad. Todo mundo ha vivido en la divina voluntad. Todos, incluso los demonios, los condenados, viven en la divina voluntad. No hay nada fuera de Dios. Nada, absolutamente nada. Dios es infinito, no se les olvide. Si hubiera algo fuera de Dios, Dios ya no sería infinito y por lo tanto ya no sería Dios. Entonces, todos hemos vivido ahí, pero cada quien toma de la divina voluntad hasta donde conoce. Los grandes santos que ha habido, los grandes santos de Jesús hacia nosotros, han tomado el hacer la voluntad de Dios, el cumplir la voluntad de Dios, la unión con Jesús. Y llega tanto que llega, por ejemplo, en Conchita Cabrera de Armida a la encarnación mística de Jesús en ella. Jesús le dice, quien te toca a ti, toca al Verbo. ¿Qué le está diciendo? Es como quien toca una hostia, ¿a quién está tocando? A Jesús. O sea, Jesús está en la hostia, pero no le comparte la vida a la hostia. A ver si esto se entiende, por favor. ¿Es un Jesús completo, cuerpo, sangre, alma, divinidad en la hostia? Sí. Pero a la hostia no le puede compartir su vida. Si le compartiera su vida, la hostia podría hablar, podría caminar, podría obrar. Pero como la hostia no tiene ni boca, ni pies, ni manos, nada, entonces no puede desarrollar sus acciones a través de esa hostia. Por lo tanto, ahí está Él, sí. Es su cuerpo, sí. Es su sangre, sí. Pero no le comparte su vida. Los santos que ha habido hasta ahora, y podríamos hablar desde San Pablo, que fue el primero que dijo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Podríamos ponerlo exactamente en este punto. Sería una habitación, un habitar de Jesús en ellos, pero sin compartirles su vida. O sea, ¿y qué querría decir compartirles su vida? Que ahora ellos podrían darle continuo movimiento a la divina voluntad o a Jesús en ellos. En sus movimientos estarían los movimientos de Jesús. En sus palabras estarían las palabras de Jesús, en sus pensamientos y así por el estilo. Jesús en su tiempo dijo, se equivocan si creen que he venido a hacer mis obras. Es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Eso nadie lo ha podido decir. Nadie ha podido decir de los grandes santos, nadie ha podido decir, yo no soy quien obra, sino es Jesús quien obra en mí. O sea, Jesús mora en mí, sí, pero Jesús obra a través de mí, no.
El sacerdote, cuando imparte los sacramentos, es el ejemplo perfecto de lo que es compartir su vida. A través de los actos del sacerdote, Jesús actúa. O sea, el sacerdote pone el movimiento y Jesús pone el efecto que quiere poner. El sacerdote toma la hostia, la eleva, dice unas palabras, y Jesús, a través de esos actos del sacerdote, hace la transubstanciación. O sea, convierte aquella hostia en su propio cuerpo, en su propia vida. Ahí está Jesús, pero es a través de los dos. Cuando el sacerdote perdona los pecados, también no es el sacerdote el que los perdona, pero tampoco es Jesús, sino es a través de los dos. O sea, con las palabras del sacerdote, con los actos del sacerdote y la bendición del sacerdote, ahí actúa Jesús para perdonar los pecados. Eso es vivir en la divina voluntad, compartir el acto. Y entonces el acto del sacerdote, tanto en la consagración, en el bautismo, en la confirmación, en la penitencia, en la comunión, en el matrimonio, el matrimonio quizá no, sino en la extrema unción, es Jesús quien está poniendo ahí el acto. Ese es vivir en la divina voluntad. Entonces, lo anterior es morar Jesús en el alma. Vivir en la divina voluntad es que Jesús se funda con la criatura a través de esta divina voluntad, y ahora la criatura actúa con lo de la divina voluntad, y entonces se está repitiendo la vida de Jesús en ella. ¿Sí? No sé si quede... Sí, muy claro. Y lo de las consagraciones. O sea, si la consagración es para llegar a unirse con Dios, en la vida, en la divina voluntad, es estar unido con Dios continuamente. Entonces, ¿cómo le puede explicar a su hermana? Pues difícil. O sea, quizá hablando, quizá dándole a leer algo, o sea, empezar a darle a leer, por ejemplo, La Reina del Cielo, Las Horas de la Pasión, y poco a poco esperar a que vaya comprendiendo lo que es llegar a vivir en esta divina voluntad. Dice, cuando venga el reino de la divina voluntad, ¿vendrá con un segundo Pentecostés? Bueno, el segundo Pentecostés sería como el conocimiento, la efusión del Espíritu Santo, dando el conocimiento y compartiendo esto, porque esta obra es la culminación del trabajo del Espíritu Santo. Podríamos hablar de que efectivamente es el punto clave de todo. O sea, el Espíritu Santo nos va a compartir la vida divina y es por medio de él que podemos llegar a vivir esto. Pero, pues no sé, o sea, ¿qué responder así tan explícito? Esto es trabajo del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo podría Adán comer a Jesús? No entiendo. Jesús era un árbol plantado en el paraíso. El Génesis es una alegoría. O sea, una alegoría que nos transmite unas verdades enormes. O sea, ya hemos hablado un poco de esta alegoría, y la interpretación. El árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, donde estaba injertado ya el bien, que es Dios, y donde había algo que era capaz de quitar a Dios de ese lugar, porque para que exista el mal, se necesita quitar al bien, y es quitar a Dios. Esa era la voluntad del hombre. Por lo tanto, ese árbol del conocimiento del bien y del mal lo podríamos situar en el hombre, en la voluntad del hombre, ¿sí? Porque la voluntad del hombre es la que puede decirle a Dios, quítate, y Dios, respetando la libertad que le ha dado, se quita. Y entonces el conocimiento del bien lo tiene porque ahí está Dios.
El conocimiento del mal lo obtiene cuando quiere hacer su propia voluntad y quita a Dios de ese lugar. El árbol de la vida, que es lo que habla en el Génesis, está representando a Jesús. No es que Jesús sea un árbol, es que de alguna manera en el tiempo, lo que hablábamos al principio en la primera pregunta o el comentario, en la eternidad Dios tiene un solo acto, o sea, es un acto presente, un presente continuo. No hay pasado, no hay futuro. Cuando el alma se sitúa en la divina voluntad, en ese momento está prácticamente puesto en ese mismo medio de infinitud, de eternidad. Jesús no existía en el tiempo, pero en la eternidad ya estaba Jesús. Y ahí es en donde Adán se movía, en la eternidad. Cuando dicen que no, que lo saquen del paraíso, que hay que sacarlo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ojo con esas palabras, o sea, que tenga vida eterna. Lo que obtiene la vida eterna es comer y beber la carne y la sangre de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no la coma, el que no la beba, no tendrá vida eterna. Sabemos también que la vida eterna es conocimiento. Él dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Por lo tanto, o sea, lo que está representando la alegoría del Génesis es que de alguna manera ahí estaba también Jesucristo. Sabemos que a Adán le fueron dados dones sobrenaturales. En Adán Dios quería establecer su reino en el adextra, o sea, en el mundo. Por lo tanto, le tuvo que dar su vida divina y su voluntad divina. Adán contenía estos dones. Ahora, una vez que tiene este regalo, porque es un don, es un regalo, en ese momento él puede estar en todos los lugares y puede continuar viviendo en ese medio a través de Jesús, teniendo a Jesús en él. Y la mejor manera de poderlo representar es comiéndolo. No es que se lo vaya a comer, igual que nosotros no comemos la carne de Jesús, nos tomamos a Jesús completo que viene en la hostia para que forme parte de nuestro propio ser, de nuestra vida. Eso es lo que está representando esta alegoría. Por lo tanto, en la eternidad Jesús ya estaba ahí junto con Adán. En el programa que hicimos de, ¿cómo se llama? El anterior. Actos divinos, actos eternos. Actos divinos, actos eternos. Hablamos de que de alguna manera Jesús ya estaba ahí en el paraíso. O sea, porque para poder vivir en la divina voluntad, se tiene forzosamente que tener a Jesús en el interior. Si no tenemos a Jesús en nuestro interior, no se puede vivir en la divina voluntad. Si Adán vivía en la divina voluntad las primeras épocas de su vida, quiere decir que tenía a Jesús en su interior. Aquí tenemos que entender que es por fe que lo debemos aceptar y poco a poco tratar de ir escudriñando un poquito esta misteriosa relación entre tiempo y eternidad, que en realidad es bastante, ¿cómo diríamos? Fascinante y complicado. Sí. Pero en la eternidad todo está presente, en el tiempo no. Aquí hay otra pregunta muy relacionada porque usted dice que ya estábamos en Dios en la eternidad, en su adintra, Uh-huh. y nos puso fuera en su adextra.
Si nosotros estuvimos dentro de Dios desde toda la eternidad, ¿nosotros también tenemos a Dios en nosotros? ¿O solo Dios está dentro de la persona si vive en la divina voluntad? Bueno, eso de que nosotros somos eternos, o sea, es en el pensamiento, en la mente de Dios. O sea, vamos a entenderlo así. Nos dice Jesús que Él nos tuvo desde toda la eternidad con Él. Nos dice que Él creó todos nuestros actos, o sea, y que los puso en depósito ahí en su voluntad, para que conforme fuéramos saliendo a la luz del día, nos iba dotando de estos actos. Ya hemos hablado de eso de actos y efectos y estímulos. O sea, no precisamente debemos entender que ya estamos predestinados. O sea, porque cuando hablamos de actos, si Él creó mis actos, entonces yo no puedo hacer otra cosa. Y no, son impulsos que Él da, impulso divino, impulso de vida, para que yo lleve a cabo acciones. Lo que Él quería era sacar de Él ese impulso, y Él sacó X cantidad de impulsos para que yo, mi voluntad, lo tomara, se moviera y llevara a cabo un acto. Ese acto podría ser el que fuera, pero dejando correr el impulso a través del acto para compartir la parte divina en nuestros actos, lo que hablábamos hace unos momentos. Si no lo hacemos, tomamos ese impulso nada más para mover nuestra voluntad, pero nuestra voluntad puede decir, no, yo no quiero dejarte correr en esto, yo lo quiero hacer sola. Y lo hace sola con nuestros atributos, que ya dijimos que son las miserias o las virtudes. Por lo tanto, o sea, tenemos que entender que estamos en Dios desde toda la eternidad en su pensamiento. Sí, en ese acto único de Dios estamos realmente ahí, pero en materia es a partir de que venimos a este mundo, o sea, engendrados en nuestros padres. Y aquí es donde se concretiza todo lo que Dios tiene en la eternidad, o sea, como un pensamiento, como un deseo o como una realidad de lo que nosotros hicimos en el tiempo, o sea, pero se concretiza aquí, en nuestra vida, en nuestro tiempo, ¿sí? Ya nos hicimos más embrollo, pero así es. En la eternidad solamente existe lo que se desarrolló en el tiempo. Si en el tiempo no se desarrolló algo, en la eternidad no está. Por lo tanto, somos libres, totalmente libres de poder hacer lo que nosotros queramos, y eso que hacemos es lo que se inscribe en la eternidad, y Dios lo ha tenido desde siempre. ¿De qué manera Dios lo sabe? Ahí sí ya no sabemos. Sí. Eso es una de las principales características de ser Dios, lo que lo hace ser Dios. Así que, bueno, tengamos en mente esto, que lo que nosotros hacemos en el tiempo es lo que está inscrito en la eternidad. Yo ahorita le digo a Dios, le digo a Jesús, te amo. Bueno, ese te amo que ya dije y que ya lo dije en la divina voluntad, se pone en la eternidad. Y Dios me ha tenido amándolo desde que Dios es Dios y hasta que Dios sea Dios, o sea, siempre. Pero si yo no le digo te amo, Él no tiene mi te amo en la eternidad. En realidad es un tema, vuelvo a repetirlo, fascinante, esto del tiempo y la eternidad, pero vale la pena el tratar de meditarlo, de penetrar un poco en él, para poder entender exactamente cuáles son las relaciones que tenemos nosotros con la divinidad. Hasta dónde llega esta dependencia de nosotros hacia Él. Dependemos por creación. Él nos crea. Dependemos por la cantidad de impulsos que Él llama actos, bueno, que nos ha dado.
Nuestra vida Dios no la mide en años, la mide en impulsos. O sea, ¿cuántos impulsos sacó para que nosotros desarrolláramos nuestra vida? N número. En el momento que esos impulsos se agoten, en ese momento nosotros terminamos nuestra estancia en este mundo. ¿Qué más? Fascinante, simplemente, sí. Y sobre todo entender que gracias a esos impulsos, gracias a esta vida, gracias a todo lo que hacemos aquí, estamos conquistando nuestra vida futura. No pensemos como piensa la mayor parte del mundo, que esta vida es maravillosa y hay que vivirla en plenitud. Efectivamente es maravillosa, hay que vivirla en plenitud, pero ese vivirla en plenitud quiere decir vivirla logrando lo que se supone que esta vida me puede dar, que es la vida eterna. Esta vida es un espacio de prueba, es un espacio de preparación, es como ir a la escuela, pero la escuela divina. Cada quien tendrá la posibilidad de llegar a graduarse en cuanto a vida en Dios, vida eterna. ¿Qué tanto te apliques? Eso es qué calificación vas a tener. No es para vivirla en plenitud en modo humano como se quiere ver. Darle total y absoluto salida a todas nuestras pasiones, a todos nuestros instintos, a todos nuestros gustos. No, se trata de tomar esta vida infinita que nos ha dado, infinita en el sentido de plenitud, de disfrutar todo lo que Él ha creado, pero disfrutarlo como Él quería, recibiendo el amor de Él en cada cosa creada, no usándolo para pecar. Ese es el problema. Lo hemos usado todo para pecar. Nos estamos alejando cada vez más de Dios. Y lo único que hacemos es darle gusto, ahora sí, como decía en la canción, darle gusto al gusto. ¿Sí? Darle gusto al cuerpo. Pero eso se va a acabar. Se va a acabar y lo único que nos va a dejar es una sensación terrible de vacío que quizá por la misericordia de Dios podamos librarla y podamos entrar a vivir con Él después de un larguísima estancia en el purgatorio para quitarnos toda la podredumbre que llevamos y poder llegar a vivir con Él. No desperdiciemos el tiempo. Esta vida es un espacio de tiempo de prueba para lograr el ingreso a la vida eterna. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. A Paris. Gracias, Paris. Sobre todo a ustedes, amigos, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, amigos de California, Michoacán, Nevada, Portugal, Estado de México, Jalisco, Zacatecas, Canadá, Querétaro, Colombia, Chile, Costa Rica, España, Arizona, Puebla, Argentina, Miami, Nuevo León, Ecuador y la Ciudad de México. Gracias, amigos. Hasta luego.